Buenos días con todos. Reciban un cordial saludo de parte de la doctora Helen Figueroa Villarreal, directora de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural. Permítanme presentarme. Soy la doctora Susi Sánchez Horna, la cual será la facilitadora del presente taller de capacitación en casos de improcedencia en la emisión del certificado negativo de zona no catastrada con fines de inmatriculación, establecido en la Resolución Ministerial 85-2020 Minagri. Bueno, chicos, a nivel de conversación en términos generales, el día de hoy vamos a hablar de dos procedimientos claves regulados en este lineamiento. Se trata de la expedición de certificado negativo de zona catastrada y la expedición de certificado de información catastral para fines de inmatriculación. En esta oportunidad tenemos por invitados a los GORES, el Gobierno Regional de Ayacucho, nos acompaña el ingeniero Julio César Ramos. Del Gobierno Regional de Madre de Dios nos acompaña el ingeniero Lorenzo Cuayca León, y por el Gobierno Regional de Amazonas nos acompaña en esta oportunidad el ingeniero José Mamani Cruz. En un primer momento tenemos la participación de la ingeniera Elena, que le va a brindar información sobre lo que establece los lineamientos establecidos en la RM 85-2020 Minagri, sobre el certificado negativo de información catastral. Y específicamente le va a dar cuenta de los casos de improcedencia. En la medida que actualmente en esta norma se regula específicamente cuando no procede la expedición de ninguna de los procedimientos derivados del catastro rural. Después, seguidamente, dedicada a su gran experiencia con relación a la evaluación de los planos de los gobiernos regionales que se registra en el SICAR. Seguidamente, por parte de nuestra área legal, tenemos la participación de la doctora Carmen Romero Gallegos. Ella nos va a exponer sobre los alcances generales del certificado de información catastral para fines de inmatriculación. Bueno, y finalmente, todos los participantes en esta oportunidad de los gobiernos regionales antes mencionados van a intervenir respecto de cada uno de sus casos emblemáticos, y luego de la exposición de cada gobierno regional vamos a absolver las preguntas y consultas, tanto, ¿no?, desde la parte técnica, la ingeniera Elena Ruiz, y desde la parte legal, la doctora Carmen Romero. Cedo en esta oportunidad el uso de la palabra a la ingeniera Elena Ruiz para que nos pueda conversar acerca de los casos de improcedencia en el certificado negativo de zona catastrada. Lo escucho atentamente, ingeniera Elena, adelante. Buenos días con todos. Muchas gracias, doctora Susi, por el pase. En este caso vamos a hablar sobre el artículo 5 de la Resolución Ministerial 085-2020-Minagri, que vendrían a ser los casos de improcedencia. En el 5.1 nos indican, no proceden los procedimientos administrativos derivados de la actividad catastral referidos en los literales A, B, C y E. Quiere decir aquí, en ninguno de estos supuestos sería procedente. El SICAR es de uso obligatorio para todos los gobiernos regionales que tienen que usarlo. En este caso tendrían que ingresar su polígono en Chey y ahí tendrían que verificar dónde está cayendo este polígono que están presentando los usuarios, ¿no? En este caso para el certificado negativo, para la emisión del certificado negativo. Y nosotros, como supuestamente ustedes pueden ver ahí, tenemos interoperabilidad, contamos con información de comunidades nativas, comunidades campesinas,
con lo que es uso de suelos, con tema de CERFOR, tema de vías también contamos. En este caso también tenemos al SSEC también para verificar el nombre de si hubiera algún tipo de propietario, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen, por ejemplo, que nos muestra el SICAR, en este caso, por ejemplo, sería improcedente, porque si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos el tema de trazado de vías, y si se dan cuenta también vemos infraestructura, ¿no? Entonces, en este caso, ya no sería procedente para este punto, en esta gráfica de acá, ¿no? En esta parte de acá hay una vía, ¿no? Entonces hay que ver esta vía de qué característica tiene también, porque no podríamos dar temas de accidentes geográficos a las personas, ¿no? Que se titulen, porque si no de ahí ya te cierran el pase. Aquí tenemos quebradas, en esta imagen tenemos quebradas. También tenemos aquí un ojo de agua, que este es un tema común, ¿no? De uso común. No se podría dar a un usuario específicamente. Aquí tenemos otro tema de riesgo. ¿Qué pasa aquí con esta unidad? Tenemos aquí que lo han consignado incluso dentro del río. Esto está completamente mal. Eso no debería pasar. Aquí también vemos otro tema de uso. No hay uso agropecuario, hay más que todo el tema de minería. Eso tampoco debería estar pasando, ¿no? Esos son el uso adecuado que deberíamos hacer a nuestro SICAR. Es por eso que es muy importante siempre poner nuestros polígonos y ver sobre qué se están superponiendo y si es procedente o no lo que presenta el usuario por mesa de partes. No necesariamente todo lo que se va a presentar por mesa de partes es factible. Siempre hay que estar revisando la norma y siempre hay que estar viendo el tema gráfico, con qué se está superponiendo, si es procedente o no. Y ahora tenemos el tema de la norma 085, que nos da la facultad de poder hacer la inspección in situ en campo, ¿no? Ahora sí lo dice claramente, porque antes decíamos dónde lo dice o dónde está. Ahora esta norma es muy específica. Podemos hacer la inspección de campo. Y para eso ya nos da unas luces el tema del SICAR. Superpongo mi polígono Shade y automáticamente veo sobre qué se está superponiendo. Y entonces ahí me doy cuenta, no, aquí hay una carretera, aquí hay un río, acá hay un resto arqueológico, acá se superpone con área protegida, entonces tengo que hacer necesariamente una inspección de campo. Eso sería por mi parte, doctora Susi, le cedo el pase. Muchas gracias, Elenita. Muchísimas gracias. Gracias por tu exposición. Nos has dado grandes luces en lo que corresponde a la expedición o a la improcedencia, ¿no? de expedición de este procedimiento. Como vemos, ha habido varios cambios que se han generado una vez expedida este lineamiento, ¿no? Y no hay duda sobre este tema que ha merecido especial atención por parte de todos los regionales. Seguidamente vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Carmen Romero Gallegos. Doctora, buenos días. Adelante. Muy buenos días con todos, queridos amigos. Muchas gracias por este espacio. Reciban un cordial saludo de nuestra directora general. Realmente es una oportunidad en que nosotros podemos dialogar y acercarnos a ustedes y saber específicamente cuál es la problemática que tiene tanto el gobierno regional de Ayacucho, Madre de Dios y Amazonas con relación a este procedimiento de expedición de certificado negativo de zona catastrada. Entonces sabemos y conocemos que antes dichos certificados se expedían incluso en el área de comunidades campesinas debido a la flexibilidad que tenía la directiva aprobada por COFOPRI. Muy bien, pero no obstante eso, ha sido preocupación constante de la actual gestión el expedir este lineamiento con el objeto de establecer las pautas y las precisiones del caso para que los procedimientos derivados del catastro rural cumplan con la legalidad y cumplan con los fines para los cuales han sido establecidos.
¿no? En la medida que dentro del ámbito rural es que corresponde la expedición de los mismos, y siempre y cuando, como bien lo ha señalado Elena, no se superponga el polígono presentado por parte de los administrados a áreas de tratamiento especial o zonas intangibles, ¿no? Como es el caso de áreas naturales protegidas, que más adelante vamos a... Muy bien, en esta oportunidad vamos a conversar acerca de la expedición de certificado de información catastral para fines de inmatriculación. Y los procedimientos derivados de la actividad catastral son 5, todos sabemos y conocemos de eso. Entonces están contemplados en su TUPA. A partir del 3 de junio del año 2016, todos los gobiernos regionales, bueno, los que suscribieron el acta de transferencia correspondiente, empezaron a trabajar estos procedimientos. Certificado negativo de zona catastrada y asignación de código de referencia catastral para modificación de predios catastrados. En el caso específico que me toca en este momento exponer es la expedición de certificado de información catastral para fines de inmatriculación. De acuerdo al texto de los lineamientos aprobados actualmente por Resolución Ministerial 085-2020 MINAGRI, el interesado debe presentar una solicitud dirigida al ente de formalización regional o a la dirección regional, ¿no? de la cual ustedes dependen. Muy bien, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 124 del texto único ordenado de la ley 27444, y presentar la ubicación y el código de referencia catastral. La ubicación del predio, la precisión sobre la ubicación del predio, el código de referencia catastral que corresponde al mismo es facilitado por medio del área de su propia dirección mediante la expedición de servicios catastrales. Entonces es importante que el interesado logre obtener dicha información a través de la persona encargada del despacho de dichos servicios para efectos de poder precisar a qué código de referencia catastral le corresponde al predio. Asimismo, como tercer requisito, debe presentar la copia autenticada, legalizada del título de propiedad que cumpla los requisitos del artículo 2018 del Código Civil, es decir, que tenga más de 5 años de antigüedad, y el recibo de pago al equipo encargado de la misma, vale decir, de un abogado y un ingeniero. El abogado se encarga de evaluar cuáles son los requisitos de procedencia correspondientes al título, si el título cumple los requisitos establecidos en el artículo 2018 del Código Civil. Y el área técnica le corresponde evaluar si efectivamente el predio se encuentra ubicado en zona catastrada, ¿no? Y el código de referencia que corresponde al mismo, ¿no? El código de referencia catastral. Luego de evaluar esta información, se establece por parte del área técnica si el predio está enclavado, porque hay muchos casos también que no obstante estar catastrado el predio, se encuentra enclavado dentro de lo que es un sitio arqueológico, un área natural protegida. Entonces, de ser el caso, si es que se encuentra superpuesto un área de esa naturaleza, no se expide. Aún se trate de inmatriculación, no se expide, pues así lo hemos establecido en los lineamientos aprobados por Resolución Ministerial 085-2020 MINAGRI. Luego de ser favorable la opinión técnica y legal, ¿no? De ser el caso, se procede a expedición, y para este caso el certificado de información catastral se emite del propio sistema, ¿no? En este caso del SCET, se emite, y luego de ello, si se entrega, se guarda, se emite en duplicado, uno se guarda en el expediente, en el archivo, y otro se le entrega al usuario. Y con cargo en el documento que se queda para nuestro acervo documentario, el usuario tiene que dar conformidad de su recepción correspondiente. Si en su caso es improcedente, se le comunica al usuario mediante una carta, ¿no? Como el documento con el que ustedes normalmente trabajan en el marco de su gestión administrativa. Se concluye el procedimiento entonces, ya sea declarándole procedencia o entregándole al usuario el certificado de información catastral para fines de inmatriculación. Bueno, ¿tienen alguna pregunta con relación a este tema? De cara a poder pasar a la ronda de preguntas que ustedes han tenido a bien identificar como prioritarias en su gestión. Las escucho atentamente. De no tener ninguna duda, buenos días. Gracias, doctora Carmen. Seguidamente vamos a empezar con la presentación
de los casos de los gobiernos regionales en el orden siguiente: Ayacucho, Madre de Dios y finalmente Amazonas. En ese orden van a ser las intervenciones, así que les ruego por favor respetar ese orden, por favor. Entonces empecemos con el programa de aprendizaje, señores, amigos de los gobiernos regionales, y finalmente las conclusiones derivadas de este pequeño taller de casos serán absueltos. El ingeniero Julio, del gobierno regional de Ayacucho, adelante, por favor. Le escuchamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Quería hacer una primera consulta. En caso de nosotros tenemos, varias cosas, ahorita estoy tratando de resumir con muchas peticiones que tenemos en nuestra institución. Asimismo, muchas consultas vienen a hacerme el caso respecto a este tema. La ahorita que tenemos la mayor duda es, tenemos unos polígonos de los cuales tienen documentos primigenios antiguos, incluso hay documentos hijuelas que le llaman, con grandes extensiones de terreno, casos Huancazancos, caso Ayacucho, que como ejemplo mandé un pequeño polígono, donde tienen antecedentes, documentos, escrituras públicas, etcétera, pero ese terreno abarca quebradas, abarca red vial nacional, hasta incluso departamental o vecinales, y los planos lo presentan en forma integral. Mi pregunta era, ¿los usuarios deben presentar subdividido, excluyendo esa área, o en un solo plano se considera el área total y poner área a excluir, vía tal, o área lagunas tal y área a inscribir tal? Gracias. Gracias por su participación, Julio César del Gore Ayacucho. Sí, está indicando de que en documentos antiguos que tienen grandes extensiones inscritas, al momento que ellos quieren presentar esos poligonales en el gobierno regional de Ayacucho, ¿es necesario la exclusión? Paso a la pregunta a la doctora Carmen, y primero a la ingeniera Elena Ruiz y después seguidamente a la doctora Carmen. El ingeniero Julio César del Gore Ayacucho nos hace la siguiente pregunta. Nos indica de que hay administrados que ingresan por mesa de partes solicitando el certificado negativo de zona no catastrada, el cual presentan como documento de propiedad hijuelas antiguas, donde sus áreas recaen sobre quebradas naturales, sobre redes viales departamentales, provinciales, distritales y o vecinales. ¿Cómo hacer ante este supuesto? En este caso, lo que se tendría que hacer es presentar un plano en el cual se tendría que excluir necesariamente los accidentes geográficos naturales, ya que es de uso común. También tendríamos que excluir el tema de la red vial. Esa sería mi respuesta, doctora Susi. Muchas gracias. Gracias, doctora, ingeniera Elena. Doctora Carmen, la escuchamos. Sí, cómo no. Sí, en efecto, ¿no? Antes de la expedición de los lineamientos aprobados por Resolución Ministerial 085-2020, normalmente este tipo de elementos no eran calificados. Pero ahora, por favor, quiero que tengan en cuenta que la expedición de los procedimientos derivados del catastro se realiza en aquellas tierras destinadas para uso agropecuario. Entonces, entiendo que esta persona ha debido coordinar aspectos relacionados al uso de las vías públicas con la entidad competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, mal haríamos como Estado el hecho de poder expedir un certificado negativo de zona catastrada con fines de inmatriculación, ¿no? Porque entiendo que es para inmatricular, cuando ya es el propio Estado quien ha delimitado las áreas correspondientes a las vías y ha coordinado directamente
con el titular del derecho de propiedad, porque al igual que nosotros, en transportes también ejecutan el diagnóstico físico legal. Entonces, mal haríamos en ese sentido, ¿no?, de expedir un certificado negativo de zona catastrada cuando se presentan este tipo de supuestos. Lo que tendríamos que hacer es observar, no declarar improcedente de plano, sino observar este tema de superposición con áreas de naturaleza, de áreas de uso público, ¿no?, y de naturaleza intangible, porque hacen referencia también a que tienen ciertas áreas que son intangibles, pues se tratan de fuentes de agua, ¿no? ¿He escuchado o me equivoco? Por favor, si me precisan. ¿No? Entonces, de ser así, entonces se le corre traslado a la administrada las observancias que se emiten por parte del área técnica, el informe, señalando que existe esa superposición para efectos de que tengan a bien aclarar, ¿no? Y en base a eso, la usuaria presenta. No es cuestión de que nosotros le digamos, es que tu propiedad es esta y tu escritura pública dice tal cosa, pero yo solamente te puedo pedir certificado negativo de zona catastrada respecto de un predio que no es el que corresponde al título que presentas. No necesariamente de esa manera, sino simplemente señalar lo que es, en virtud del principio de legalidad, que el numeral 5.1 del artículo 5 de la resolución ministerial 085-2020 MINAGRI establecen que se exceptúan de la expedición de los procedimientos derivados de catastro este tipo de áreas, ¿no?, que tienen uso común, naturaleza pública, ¿no?, y son de tratamiento especial, ¿no?, son intangibles y son de tratamiento especial, como es el caso de las vías. Entonces, en este caso específico estamos hablando de 2 caminos de uso común, ¿no? Entonces, en consecuencia, la administrada tendrá que establecer de cara a la documentación qué es lo que está pasando, ¿no? Y en base a eso nosotros resolvemos, ¿no? No seamos tampoco muy tajantes de decir no procede porque así lo dice, ¿no?, sino darle la oportunidad que el administrado también pueda presentar, porque acuérdense también que ha pagado un derecho de trámite, ¿no?, y tenemos que ser muy respetuosos de los derechos del administrado en este sentido. Bueno, eso es todo por mi parte y continuamos entonces, salvo que tenga alguna pregunta el ingeniero Julio César Ramos. La escucho atentamente. Sí, doctora. Doctora, me copia, ¿no? Doctora, ¿aló? Sí, cómo no. Sí, lo escucho, doctora, ingeniero. Una consulta. Si bien es cierto, con respecto a la inspección ocular, para hacer las inspecciones, acá ya he tenido, la verdad le voy a decir, acá en Ayacucho he tenido compañeros, bueno, abogados, usuarios, que ellos se remiten con respecto a justo en plena pandemia que hemos estado, me dicen, yo convoco y digo, esto requiere una inspección ocular. De acuerdo a mi análisis, las coordenadas UTM que ustedes han proporcionado, yo lo pongo al CICAL y aparentemente está cayendo en una quebrada. Entonces yo requiero hacer una inspección ocular para dar conformidad a ese punto. Y me dice, ¿en qué parte de la norma existe eso? Si la norma 85 de la RM 85 dice bien claro, excepcionalmente, no dice que se hace una inspección ocular. Excepcionalmente, el órgano competente del gobierno regional podrá programar inspección de campo para los procedimientos referidos a los literales A y D del artículo, etc. Entonces, el abogado me refuta con eso. Ya inicialmente hemos tenido fuertes problemas, pero eso ya con esta norma se aclaró. Pero ahora, con respecto a las inspecciones oculares que nosotros pretendemos hacer, el gobierno regional dentro de algunos predios que para definir el punto de coordenada que aparentemente con el Google o el CICAD está cayendo en el río, ya pide una inspección y me dice, ¿dónde dice esto? Y incluso con algunos compañeros de trabajo hemos tenido este choque. Cuando dice excepcionalmente es una palabra no certera en decir quiero una inspección ocular o se haga una inspección ocular. ¿Qué hacer ante ello, doctor? Sí, claro, cómo no, ¿no? Nosotros consideramos la palabra excepcionalmente, casualmente cuando la evaluación por parte del área gráfica, ¿no?, se establece ese tipo de superposiciones y entonces tú evidencias que existe un título de propiedad, ¿no? Y sin embargo, pues ese título de propiedad, el área correspondiente a ese título de propiedad se superpone a este tipo de áreas, ¿no? Entonces, probablemente entra la poca certeza de saber si efectivamente se trata de un mismo polígono o no. Muy bien, por eso es importante trasladar este tema al administrado, pues eso va a estimar, el administrado te puede decir, ¿sabes qué? No, mi polígono no es ¿no? Entonces, allí,
Cuando yo superpongo con mi base gráfica, con las otras bases que tengo en el SICAR, ¿no? entre otras las que maneja el SICAR en lo que corresponde a las vías, ¿no? Muy bien, entonces establece realmente que existe esta superposición, es allí donde tengo que definir que requiero una inspección ocular, porque no tengo certeza respecto de la ubicación de ese predio, ¿no? Es allí, pero ese es el criterio que tiene que manejar su área técnica. El abogado puede decir lo que quiera, este es un tema técnico, porque quien va a definir la certeza se requiere necesariamente que se conozcan casos de manera excepcional, ¿no? Se considere este tipo de criterios. Entonces, obviamente, ¿no? O sea, si el predio no se encuentra en zona catastrada, bacán, ¿no? O sea, no se encuentra en zona catastrada, no se superpone ninguna área intangible, ni ninguna área de tratamiento especial, les pido, no hay problema. Pero en estos supuestos en los que necesariamente tengo que definir la poligonal del predio para corresponder si efectivamente el área materia de consulta se superpone a un área de infraestructura vial o un área intangible como es una laguna, entonces necesariamente tendría que ir a campo a definir cuál es el área que se superpone. Entonces allí se tendrá que solicitar el pago de derechos de tramitación y esta manera excepcional aplica en este tipo de supuestos. Entonces, pero mucho depende del criterio empleado por parte del área técnica. Esto no es un aspecto legal, es un aspecto netamente técnico, ¿sí? Así que a su abogado usted le comunica eso. Sí, muy bien. ¿Asuelta su consulta, ingeniero Ramos? Sí, ingeniero. Sí, doctora, gracias. Gracias, doctora Carmen, por la respuesta. Ahorita, seguidamente, no sé si es que los señores representantes del GORI Amazonas y Madre de Dios tienen alguna pregunta respecto a este caso. ¿Tienen alguna duda? ¿No tienen alguna duda? ¿No hay alguna consulta respecto del caso expuesto por nuestro amigo del gobierno regional de Ayacucho por parte de Madre de Dios? ¿Y de Amazonas? Bueno, ya, ok. Seguidamente vamos a pasar, vamos a escuchar a nuestro amigo del gobierno regional de Amazonas. Adelante, gobierno regional de Amazonas, le escuchamos. Amani Cruz Creo es que el vamos señor de a Amazonas. tener que leer Ya, ok. Entonces, doctora Carmen, ingeniera Elena, voy a pasar a leer la pregunta que nos está formulando nuestro amigo de Amazonas. ¿Es posible otorgar certificado negativo en una área de amortiguamiento que se ubica en área natural protegida? Ingeniera Elena, la escuchamos. Adelante. Muchas gracias, doctora Susi, por el pase. A la pregunta del Gobierno Regional de Amazonas si podemos otorgar certificado negativo en un área de amortiguamiento. Primero, hay que definir qué es un área de amortiguamiento. Es aquella zona adyacente a las áreas naturales protegidas, que por su naturaleza y ubicación requiere un tratamiento especial para garantizar la conservación del área protegida. Las actividades que se realicen en las zonas de amortiguamiento no deben poner en riesgo el cumplimiento de los fines del área natural protegida. Tenemos que preservar la sostenibilidad de los recursos naturales en el tiempo. Para tal efecto, se tendrá que pedir un pronunciamiento de la SERNAN, ya que ellos son los entes encargados
de preservar las áreas naturales, en este caso las zonas de amortiguamiento. No el gobierno regional, no Minagri. Esa sería mi respuesta, doctora Susi. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Doctora Carmen, le escuchamos. La resolución ministerial 085-2020 establece en el numeral, en el artículo 5, que efectivamente sobre este tipo de áreas no procedería, muy bien, pero no obstante eso, ¿no? En la medida que el área técnica define y establece que existe esta superposición, ¿no? Con la zona de amortiguamiento, y la zona de amortiguamiento es aquella que corresponde a una franja de terreno que delimita el plano perimétrico de un área natural protegida a efectos de establecer si efectivamente esta asignación esta asignación no va a violentar las normas específicas contempladas en la Ley de Áreas Naturales Protegidas y su reglamento. Es necesario para cruzar un documento al jefe del área natural protegida a fin de dar a conocer que sobre esta área están pidiendo la asignación, la expedición del certificado negativo de zona catastrada para fines de inmatriculación, entiendo, ¿no? O en su caso para fines de desmembración. Tengan en cuenta que aquellas personas que tienen derechos adquiridos en un área natural protegida o una zona de amortiguamiento obran en la partida registral si se trata de una modificación o si se trata de un predio que va a ser objeto de inmatriculación. Entonces, en esta medida, de cara al principio de legalidad, es conveniente en estos casos el hacer la consulta correspondiente al jefe del área natural protegida. Gracias. Yo quisiera, por favor, ¿quiénes están en la sala del chat? Tenemos a Julio César Ramos Campos, él es el amigo del gobierno regional de Ayacucho, ¿no? Julio César. Sí, doctora, también estoy con la ingeniera Nancy. Nancy Tineo Prado. Sí, también es de mi oficina. Ok, ya, gracias. ¿Estará todo claro respecto a la pregunta emitida o la respuesta emitida por la doctora Carmen y absuelta también por la ingeniera Elena Ruiz respecto al segundo caso sobre áreas de amortiguamiento? ¿Estaría claro o tienen alguna pregunta adicional respecto a ese tema? Los demás gobiernos regionales, me gustaría escucharlos. Si es que hubiera alguna pregunta respecto a ese tema, si han tenido algún caso parecido o ha quedado claro. ¿Les escuchamos? O si no también, si no pueden tener acceso al micrófono, dejen su pregunta respecto a ese tema en el chat de la sesión. Si todo está ok, por favor escriban que está ok, por favor, para seguir con la sesión programada. En el área de CERNAP, donde dice zonas de amortiguamiento, ahí es donde no lo tengo, pero yo tengo en el área de bosques secos de Mantaro. ¿Aló? Sí, te escuchamos. A ver, exponlo tu caso. Tenemos un caso, pero este es caso de una independización. La propiedad está inscrita y nos solicitan una independización. Y previo análisis, utilizando el SICAR en áreas naturales protegidas de CERNAP, uno de sus iconos donde dice zonas prioritarias de conservación, hay una superposición del 100%. En zonas prioritarias de superposición está clasificado como bosques secos de Mantaro.
¿habría alguna implicancia para no otorgar un SIC dentro de ello, o también un certificado negativo, si hubiera el caso? Gracias por tu pregunta, Julio. Sí, gracias, Susi, por el pase. Y gracias por la pregunta, ingeniero César. Sí, efectivamente, usted hace la superposición que cae en un bosque seco del mandato que lo ha de esa manera Cernán. ¿Esto es con fines de inmatriculación o ya va a ser independización según los actos, ingeniero Julio César? Independización. O sea, el polígono ya lo tenemos en el SICAR Sí, como está tal. como tal. ¿Desde qué fecha ha sido ingresado? Esto fue todavía en la época de COFOPRI. Ya ahí hay que ver también el tema de este bosque seco, qué fecha, con qué fecha lo ha designado así Cernán. O sea, hay que ver el tema de la antigüedad. ¿Quién inscribió primero? Si se inscribió primero como bosque seco, entonces obviamente Cernán va a tener ahí que definir. Pero si la inscripción del usuario fue antes de que se indicara como bosque seco, entonces ahí ya se tendría que respetar el tema de titularidad del usuario. Ya tendríamos que ver ahí el tema de las fechas. Esa sería mi respuesta. Entonces, ingeniero, en este caso, todo el distrito de Santillana no voy a poder hacer ningún acto, ni un certificado negativo, porque el 100% está abarcando. En todo caso, siempre pide respuesta o que está Cernán. ¿Qué te indica Cernán? Si Cernán dice que no se va a violentar tal vez el entorno de bosque seco, tal vez lo permitan, no sé, tendrías que consultar con ellos porque ellos son el ente competente en este caso de bosques secos. Tú haces la observación como parte técnica, porque así lo estás viendo tú. Entonces, lo que yo, así como dice la doctora Carmen, haría un traslado al ente competente para que me dé una respuesta, ¿no es así? Así es, mejor, hay que pecar así, a veces de excesivo, a que malogremos este tema de bosque seco, ¿no? De conservación. Gracias. Perfecto. Gracias, ingeniera Elena. Doctora Carmen, quisiera quizás precisar un adicional más a esta consulta que ha expuesto nuestro amigo de Ayacucho. Sí, claro. Me preocupa lo siguiente. Estos bosques secos, ingeniero Julio Ramos, ¿no? Dirigida mi pregunta, le traslado mi pregunta. ¿Estos bosques secos han sido reconocidos? ¿Están dentro del SINAMPE? ¿Cuál es la tipología de área natural protegida que le ha asignado el CERNAM, ¿no? O que se trata de un área de conservación privada. ¿Cuál es ese? No he entendido muy bien cuál es el alcance y contenido de estos bosques secos, porque tengan en cuenta que la Ley de Áreas Naturales Protegidas y su reglamento establecen disposiciones respecto de los derechos adquiridos, que la ingeniera Elena les ha dado cuenta, ¿no? Entonces quisiera saber cómo ha sido categorizado este bosque seco, cuál es la resolución, el decreto supremo que establece como un área natural protegida. Se quisiera saber, o sea, cuál es el alcance, cuál es la investigación que se ha dado al respecto del área técnica, ¿no? Porque a veces un bosque seco puede estar delimitada, pero no puede estar clasificado como un área natural protegida. Entonces nos veríamos en una situación como la que usted establece, de que todo una provincia, toda una gran extensión de terreno se vería involucrada y ustedes no podían trabajar en torno a eso, ¿no? Hay que evaluar muy bien el tema de la teoría de los derechos adquiridos, uno, de cómo se encuentra catastrado el predio en nuestra base, si efectivamente, o sea, cuál es la situación del predio, del mismo, y hacer las consultas correspondientes. Pero previo a cualquier análisis, tanto técnico o legal, me encantaría saber y conocer cuál es la situación respecto del ordenamiento de dicho bosque como bosque seco y la resolución que aprueba tal categorización. Doctora, yo me estoy basando netamente en el CICAR,
ya que tenemos esos iconos de clasificaciones donde podemos determinar sobre qué áreas se superponen. Acá lo tengo categorizado como áreas naturales protegidas CERNAM, pero como subcategorías está zona prioritaria de conservación y otra sub que le han puesto el nombre es bosques secos de Mantaro. Bueno, acá me dice unidad única de vegetación que no tiene representación en el SINAMPE, dice el ZP. O sea, estos datos los estoy sacando netamente del CICAP. Ahora, resolución y fechas de inscripciones no lo tengo a la mano, tendría que hacer un análisis, llamar o hacer los contactos necesarios con CERNAM para poder yo determinar las fechas que me indica la ingeniera Elena. Pero como clasificaciones, zonas prioritarias de conservación, le han puesto algunos nombres, dice zona de protección, nombre bosques secos de Mantaro, unidad única de vegetación que no tiene representación en el SINAMPE, dice una de las justificaciones, y el criterio que dice acá, cobertura insuficiente a nivel ecorregional o del sistema ecológico. Usted misma me ha dado la respuesta. Usted misma me ha dado la respuesta. No es un área natural protegida. Usted misma me ha dado la respuesta, así de claro, ¿ve? Entonces nos entendemos. Usted misma me ha dado la respuesta. Se trata de un área que no está categorizada como un área natural protegida, sino es un área de conservación. Entonces, aquí tendría que dirigir el oficio, no podría dirigirlo al jefe del área natural protegida, sino al CERNAM, en todo caso, ¿no? Exactamente, como usted Entonces, comentó, al jefe del CERNAM. Exacto, en todo caso, ¿no? Pero tengan en cuenta que se trata de un tema para desmembración, o sea, hay un derecho adquirido de por medio, ¿no? Y no se trata de un área categorizada como un área natural protegida, está fuera del SINAMPE. Entonces entiendo que de repente se trata de un área de conservación privada, un bosque seco, ¿no? Una situación, es una categorización que no está clasificada dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, porque así lo dicen. En consecuencia, no hay un jefe de esa área, ¿no? Ni un responsable de la misma. Entonces, simplemente es una categorización que se ha dado para darle un énfasis a este tipo de bosque seco, a este tipo de áreas de bosque seco. Entonces hay que hacer la consulta en todo caso al CERNAM para efectos de establecer cuál es la situación de dicha área, ¿no? E incluso al responsable de protección forestal y de fauna silvestre del gobierno regional, ¿no? Para que especifique de qué se trata, ¿no? Esta categorización fuera del SINAMPE de bosque seco, ¿no? Y qué limitaciones o restricciones existen respecto del ejercicio del derecho de propiedad al respecto. En consecuencia, pienso de que sí, desde mi punto de vista, o sea, no puede ser considerado dentro de las áreas excluidas porque no se trata de un área natural protegida, sino se trata de un área de tratamiento especial que no está categorizada como tal. Pero no obstante eso, para cuidar su responsabilidad, le rogaría que haga la consulta del caso, porque yo veo que más que nada esta situación está en torno a lo que es un área de protección especial, ¿no? Que no está categorizada, no pues considera un área natural protegida, sino tiene un tratamiento especial, ¿no? Entonces, realiza la consulta internamente, incluso dentro del gobierno regional, a la dirección encargada de lo que es flora y fauna silvestre, ¿no? Para que le delimite cuál es la situación específica de esta área denominada bosque seco, ¿no? Porque dentro de la ley forestal y de fauna silvestre y su reglamento también existen este tipo de categorizaciones, pero al estar fuera del SINAMPE lo que te queda es hacer la consulta a tu área interna, ¿no? Y sin perjuicio de eso podrías dirigirte a CERNAM, pero creo que bastaría incluso desde mi punto de vista hacer la consulta interna al área encargada, a la oficina o área encargada dentro del gobierno regional que ve flora y fauna silvestre, ¿no? Que ve bosques. Bueno, esa sería mi respuesta. Gracias, doctora Carmen. Gracias por su absolución. Seguidamente, como tenemos un problema de audio con nuestros amigos del gobierno regional de Madre de Dios, voy a exponer su caso, ¿no? Ellos preguntan, ¿es posible otorgar un certificado negativo en una área que se encuentra en el SICAR sin código catastral ni nombre de usuario? ¿Se podría considerar como área no catastrada? Ingeniera Elena, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Susi, por el pase. Ante la pregunta del gobierno regional de Madre de Dios,
si es posible otorgar un certificado negativo en un área que se encuentre en el SICAR sin código catastral ni nombre de usuario, ¿se podría considerar como un área no catastrada? Nuestra respuesta sería la siguiente. Según RM 0042 del 2019 Minagri, del Manual para el Levantamiento Catastral de Predios Rurales, en el literal 3.1 nos indica que el catastro rural es el inventario de predios rurales que incluye información de características físicas, uso, infraestructura y derechos inscritos o no en el registro de predios ingresados en la base de datos del Catastro Rural Nacional, el cual es generado por la dependencia del gobierno regional a cargo. Para tal efecto, tendríamos que cerciorarnos si existe información alfanumérica de nombre de un posible propietario, tal vez un expediente incompleto por reconstruir, para no vulnerar titularidad, o tema de prescripción adquisitiva, ya que se tiene que estar en posesión en forma pacífica y continua, ejerciendo la actividad agropecuaria sobre el área solicitada. También se pudo observar en el SICAR que el área solicitada se encuentra colindante a un área no catastrada extensa, motivo por el cual también se le indicó al gobierno regional de Madre de Dios que podría trabajarlo como un catastro masivo. También cabe recordar que los documentos de titularidad presentados por los administrados tienen que ser legibles. Eso sería mi respuesta, doctora Susi. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ingeniera. Doctora Carmen, le escuchamos. Sí, claro, ¿no? Aquí es necesario tener en cuenta desde el enfoque legal qué cosas define, cuál es el contenido y alcance del término zona catastrada, ¿no? Entonces, es el ámbito geográfico de PET, por ECOFOPRI y ahora por el gobierno regional. Entonces, nosotros cuando realizamos el empadronamiento, llenamos una ficha catastral, ¿verdad? Y asimismo tomamos los datos de las poligonales de los predios mediante nuestros equipos GPS. Muy bien, entonces el cruce de la data alfanumérica con la data gráfica es que nos permite a nosotros contar con una base catastral. Muy bien, que es el binomio base gráfica con información alfanumérica. Y esto me permite expedir, ¿no? El certificado de información catastral. En consecuencia, si yo tengo un predio que ha sido levantado, cuya poligonal ha sido levantado y no tiene titular catastral, estimo a priori que este predio no cuenta con ficha catastral rural. Muy bien. En consecuencia, si no tengo que hacer las investigaciones del caso para establecer, para establecer si efectivamente este predio cuenta, ¿no?, con información correspondiente a la ficha catastral rural, o sea, si se ha llenado la ficha catastral rural y cuenta con titular. En el caso expuesto, el predio no tiene titular catastral. En consecuencia, solamente tengo base gráfica. Entonces, ¿estamos dentro de una zona catastrada o no catastrada? Pues el catastro aún no ha sido finalizado en el área materia de búsqueda. Muy bien. Entonces, desde mi enfoque, dado el término establecido para la denominación, la definición de zona catastrada, no estaríamos frente a una zona catastrada. Si es una zona no catastrada, pues faltaría todavía identificar al titular catastral, ¿no? Porque acuérdense que ustedes levantan el catastro con fines de formalización. En consecuencia, si es que va a ser catastrada en la medida que yo cuenta con la base gráfica y base alfanumérica, ¿no? Y puedes pedir sin ningún problema mi certificado de información catastral. Ese es el ejercicio que debo hacer para efectos de poder definir una zona, si está dentro o no de una zona catastrada. ¿Puedes pedir un certificado de información catastral a este predio que me están pidiendo o no? No puedo. ¿Por qué? Porque no hay titular
En consecuencia, procedería desde mi enfoque netamente legal, ¿no? Y de cara a las disposiciones antes mencionadas, tanto el manual para el levantamiento catastral de predios rurales, el decreto supremo 032-2008, vivienda, que aprueba el reglamento del decreto legislativo 1089, así como la resolución ministerial 085-2020, MINAGRI, que aprueba lineamientos para la ejecución de los procedimientos derivados de catastro rural, que estaríamos frente a una zona no catastrada. Previo al análisis que ustedes pueden realizar de la existencia de una ficha catastral que por omisión, eso sí, dejo constancia, hay casos también en los que yo puedo tener una base gráfica y por omisión no se tiende la información correspondiente al titular del predio, ¿no? La información correspondiente a la explotación económica, porque no se subió oportunamente la información de esa ficha catastral a nuestro ESC. Muy bien, de ser así, entonces mediante la estaría de establecer que hay una ficha catastral que no ha sido debidamente registrada en el ESC, entonces procedo a la reconstrucción de dicha información en MSC con el mérito de una informe y resolución que así lo autorice. Procedo entonces a enmendar dicha omisión vía rectificación y complemento la base alfanumérica que me corresponde, ¿no? Entonces estamos en dos aristas, ¿no? Debajo del mismo problema. Una que no tengo la ficha catastral, no procede la expedición de certificado negativo de zona catastral. Pero sin embargo, efectúo la búsqueda y si tengo la ficha catastral, entonces procedo a la reconstrucción, aplicación de la omisión incurrida. Muy bien, queda suelta su consulta, por favor, Gobierno Regional de Madre de Dios, ¿no? Sí, me responden, por favor. Sí, doctora Carmen, adicionalmente precisa el amigo del Gobierno Regional Madre de Dios, indica, quisiera que se considere que el predio no cuenta con una unidad catastral, por consiguiente no hay expediente. En ese caso, se debería dar la migración masiva que realizó, hice en un momento con FOBRI, al sistema CDA, o sea, antes del SICAR, y antes de la transferencia de los GORES, o sea, fue factible que se haga esa migración masiva en tanto no exista un expediente técnico y lo han ingresado. Eso pregunta, doctor. No hay expediente, no hay ficha catastral, entonces estamos frente a una zona no catastrada, pues falta dejar constancia en el SC de la información correspondiente al titular del predio y a la explotación. Acuérdense que ustedes levantan el catastro con fines de formalización. Entonces, si no obra en tu acervo documentario el expediente de formalización ni la ficha catastral del predio, entonces estamos frente a un predio que sí efectivamente se linderó, pero no se presentaron los titulares del mismo para presentar las pruebas, debe estar declarado en contingencia, todo ese tipo de investigación. De existir esta información en el acervo documentario, se procede a la reconstrucción de dicha información. Pero si no existe, entonces estamos frente a un predio que quedó como una isla, si bien es cierto, dentro de una zona catastrada, pero que no tiene acervo documentario para establecer que se trata de un predio catastrado. Puede estar dentro de una zona catastrada, colindar con una zona catastrada, pero este predio individual no se encuentra catastrado, porque no se culminó la información correspondiente, tan es así que en este predio yo no puedo expedir un certificado de información catastral, pues la titularidad sería en blanco, ¿no? Entonces, el catastro está compuesto siempre de esos dos grandes elementos, ¿no? Tengan en cuenta eso, ¿no? Tanto la parte gráfica como la parte alfanumérica. Y el certificado de información catastral contempla estos dos grandes, el cruce de estos dos aspectos está en el certificado de información catastral. Bueno, eso es lo que podría yo acotar sobre la consulta que realiza el Gobierno Regional de Madre de Dios. Gracias, doctora Carmen.
No sé si es que el gobierno regional de Ayacucho y Amazonas tienen alguna duda sobre la absolución de esta pregunta, en este caso. ¿Alguna duda? ¿O está todo claro? Lo escuchamos. Con respecto a la pregunta de Madera, yo tengo un similar caso, pero en caso mío lo fraccionaría en dos. En la zona de Chiara, ahora en el SICAR veo que todo alrededor está catastrado, en el medio no está catastrado. Entiendo de que ahí sí me pueden pedir un certificado negativo, ¿no es así? Pero siempre y cuando no tenga expedientes en ningún acervo documentario, ni mucho menos unidad catastral registrada en el SC. Pero acá tengo una casuística. Cuando Confopri asumió el mando, tengo conocimiento, y en caso de Ayacucho tengo un montón de casos, ellos han hecho una depuración de unidades catastrales repetidas o duplicadas, donde en el SICAR hoy en día estoy encontrando han sido eliminadas. Esta isla, esta islita que yo le podría llamar, o este huequito quedó sin catastro, he revisado las fotografías aéreas, sí tuve en su momento su unidad catastral y su polígono delimitado. Entonces, haciendo seguimiento, ¿qué pasa? Fue eliminado. Entonces, mi pregunta es, ¿le puedo otorgar al señor su petición como un certificado negativo o tengo que hacer el catastro masivo que ustedes me están incluyendo, pero ya existe el plano, o le cambio las unidades catastrales? ¿Qué hago ante ello? El ingeniero Julio César del GORE Ayacucho nos hace la primera pregunta de que si se puede otorgar un certificado negativo de zona no catastrada en la zona de Chiara, donde indica que en el SICAR no hay catastro en la parte céntrica y que estamos como un tema de isla. En este caso sí sería procedente siempre y cuando el administrado presente sus documentos por mesa de parte donde el ingeniero Julio César nos hace una segunda pregunta en cuanto a que ellos tienen información que Confopri ha depurado unidades catastrales repetidas y modificadas de la zona de Chiara, que también hay fotografías aéreas en el cual se pueden identificar la codificación de estas unidades catastrales que han sido eliminadas del catastro rural, pero no sabemos por qué motivos fueron eliminadas. Lo más recomendable es que el GORE Ayacucho reconstruya esta información de datos del catastro rural. Para ello tenemos el amparo de la norma vigente 176-2020-MINAGRI, el cual le da la facultad al gobierno regional de completar su información, ya sea gráfica o alfanumérica, el cual podrá disponer la incorporación o integración de la información respectiva en mérito a los actuados, que formen parte del expediente administrativo de titulación, prescripción adquisitiva, rectificación, conversión en propiedad u otros, que formen parte del acervo documentario regional. En caso que no se cuente con la información en el acervo documentario, se procederá a iniciar los trámites para la reconstrucción de los mismos en mérito de la información que solicite los interesados y al registro de predios. Gracias, ingeniera Elena. Doctora Carmen, la escuchamos. Le estaba comentando que la resolución ministerial 176-2020 MINAGRI, en el numeral 7.6, regula el caso de integración y reconstrucción. Se está haciendo materia de consulta en esta videoconferencia, muy bien, en este espacio de diálogo. Entonces, el numeral 7.6 dice que en los casos en que la dependencia del gobierno regional verifique que la información de la base de datos del catastro rural se encuentre incompleta, muy bien, base gráfica o base alfanumérica, que en este caso es el que nos pregunta el ingeniero Ramos,
dispondrá la incorporación o integración de la información respectiva en mérito de los actuados que formen parte del expediente administrativo de titulación. Muy bien. Y usted está frente a este caso, porque si bien es cierto, COFOPRE ha podido anular y hacer lo que fuera, ¿no? Pero usted ve que COFOPRE incurrió en un error y no hay una resolución en el SZ. Entonces, lo que se tiene que hacer es la investigación sucinta del caso, expedir el informe técnico y legal correspondiente y una resolución que permita la integración de esa información en la base gráfica y alfanumérica, de ser el caso. Muy bien, y entonces el amparo legal es el numeral 7.6 de la resolución ministerial 176-2020 Minagri, que modifica el manual para el levantamiento catastral de predios rurales aprobado por resolución ministerial 049-2019 Minagri. ¿Queda suelta su consulta, ingeniero Ramos? Por favor, con el amparo de esta norma puede proceder a la reconstrucción. Perfecto, ya, perfecto, doctor. Con eso me ayudó bastante. Gracias, doctora. Gracias. Muy bien, gracias a usted. Gracias, doctor. Gracias. Seguidamente vamos a concluir, vamos a hacer una conclusión y cierre de la sesión respecto a los temas y casos tratados el día de hoy en esta sesión. Primeramente, empezaríamos con las conclusiones que hemos podido escuchar, ¿no? Del primer caso emitido, o bueno, expuesto por nuestro amigo Julio César del Gobierno Regional de Ayacucho. En principio, se tiene que tener claro que nosotros como Estado debemos de respetar la naturaleza intangible, ¿no? Y el tratamiento especial de las áreas que están en el territorio peruano. Entonces, sin embargo, para darle oportunidad, ¿no?, al administrado que tiene su predio inscrito, es necesario, como se indicó, hacer el traslado correspondiente, ¿no?, notificarle y remitirle, anexarle las observaciones técnicas en marco del respeto al principio de legalidad, ¿no?, establecido. Ustedes ahí tienen que poner la norma que va a amparar este traslado, ¿no?, en base establecido al el numeral 5.1 del lineamiento último, que es la resolución ministerial número 85-2020 Minagri, a fin de que pueda la administrada pueda trasladar como tal su descargo, ¿no?, indicándole que existe este tipo de improcedencia establecido por ley en este lineamiento. Sin embargo, también tendríamos que definir, y también paralelo a ello, corre traslado también en este caso también a la área correspondiente, que sería pues en este caso Sarna. También tenemos otra conclusión respecto a la pregunta que hizo nuestro amigo del Goria Amazonas, ¿no?, sobre las áreas de amortiguamiento y ANPs. Entonces, específicamente en este caso sí necesitamos cursar un documento, ¿no?, al área correspondiente para que ellos nos puedan indicar específicamente si es que es posible, cuál es, indicando el poligonal del predio a la dirección correspondiente, en este caso Sarnao. Y también ahí tuvimos otra pregunta, pero directamente como una independización, pero directamente a cercos, bosques secos, me parece, no zonas prioritarias de superposición que se estaba dando en Ayacucho. Entonces ahí hemos podido concluir que, si bien es cierto, ahí ya se trata de un derecho adquirido, ¿no?, que está pidiendo una independización un administrado, eso tendría que evaluarse definitivamente. Pero ya a más detalle en este caso, toda vez que tenemos que
verificar el derecho adquirido, si es anterior a la emisión de la resolución de categorización de esta zona, ¿no? Que indica como tal en el SICAR, a fin de determinar cómo vamos a tener que evaluar. También, antes de mandar un documento al CERNAM, a fin de que nos pueda generar un pronunciamiento, es necesario que internamente del mismo gobierno regional, usar un documento al área que regula la protección forestal y de fauna silvestre directamente, indicando cuál es la regulación de lo que es bosque seco, pero directamente en la misma gobierno regional, ¿no? Eso sobre todo es para que cuidamos la responsabilidad, ¿no?, de la dirección de titulación. Sin embargo, no podríamos considerar como un área de ANP, ¿no?, sino es un tratamiento especial y tiene otro tipo de categoría. Después podemos concluir respecto a la intervención que también tuvimos los amigos del Gore Madre de Dios, el cual nos indican que encuentran información, un polígono dentro del SICAR. Sin embargo, no tiene titular, no hay ningún documento numérico dentro del SCET, ¿no? Entonces, como tal, si fuera ese caso, no podríamos emitir un certificado de información catastral, toda vez que siempre el certificado de información catastral contiene datos gráficos y alfanuméricos. Entonces, eso que quede, ¿no?, como una conclusión clara, que siempre los datos alfanuméricos y gráficos forman parte primordial para la emisión de un certificado de información catastral. Entonces, también indicó la doctora Carmen y precisó respecto al caso que nos estaba comentando el ingeniero Julio de Ayacucho, indicando de que existía un área isla dentro del SICAR. Sin embargo, existen documentos antiguos respecto de ello. Entonces, en ese caso, ya este año ya podemos solicitar la integración, ¿no? La integración nos permite, tenemos ya una normativa específica que nos permite la integración de este tipo de situaciones. Ahora, para que podamos establecer el procedimiento como tal y el marco normativo, lo vamos a encontrar en el numeral 7.6 de la resolución ministerial 176-2020 MINARI. Lineamiento, ¿no?, documento normativo que modifica el manual de levantamiento catastral. Entonces, con eso podemos hacer una breve conclusión de este caso.